¿Por qué nos cuesta tanto perder peso y tan poco ganarlo? ¿De verdad crees que todo se reduce a la fuerza de voluntad? Si es así, no dejes de escuchar el episodio de hoy porque nada más lejos de la realidad. La obesidad es un problema de salud muy complejo y no deberíamos juzgar ni presuponer ciertos hábitos a quien la padece. Hola a todos, yo soy Laura. Y yo soy Gloria. Y os damos la bienvenida al tercer episodio de Al Grano, el podcast de Clínica Saura, donde hoy descubrirás qué es el hambre emocional, cómo puede afectarnos la obesidad física y psicológicamente y qué tipo de tratamientos se están llevando a cabo en la actualidad para combatirla. Hoy nos va a acompañar para hablar de todos estos temas David Costa, cirujano bariátrico, especialista en cirugía general y digestiva y miembro de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. David, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotras y de participar en vuestro podcast. Yo también tenía ganas de conocer el podcast en directo y de aportar lo que buenamente podamos aportar. Qué guay. Muchas gracias. La verdad que desde que empezamos esta aventura teníamos unas ganas de que llegara este episodio y aprender y enseñar todo. Entonces, David, ¿cuándo hablamos de sobrepeso y cuándo hablamos de obesidad? A ver, tanto sobrepeso como obesidad es un peso inadecuado para el paciente. Hablamos de sobrepeso y obesidad, lo hacemos siempre midiendo el índice de masa corporal, aunque hay otros factores, otros datos que podemos obtener mediante impedanciometría para saber un poco si realmente el paciente tiene obesidad o no, pero hablamos de un peso inadecuado. Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal que supera los 25. De 25 a 29,9 estamos hablando de sobrepeso, a partir de 30 estamos hablando de obesidad. Y luego podemos hacer una gradación entre 30 y 35 obesidad grado 1, de 35 a 40 grado 2 y así sucesivamente hasta grado 4 o superobesidad. Es importante distinguir los diferentes niveles de obesidad porque en función de eso es como lo que nosotros nos vamos a basar un poco para indicar qué tratamientos y qué intensidad de tratamientos podemos recomendar a nuestros pacientes. Y David, ¿se puede padecer obesidad y estar sano? Bueno, sí y no. Me explico. La obesidad per se considera una enfermedad, por eso se llama obesidad mórbida. Es una obesidad porque está demostrado que tener obesidad, incluso tener sobrepeso, favorece una persona que tiene sobrepeso tiene un mayor riesgo de muerte. Es decir, que su esperanza de vida está disminuida. Por lo tanto, si nos referimos como tal a que obviamos que la obesidad de por sí es una enfermedad, pues sí, pero lo que ocurre es que la obesidad muchas veces acarrea otras enfermedades que se llaman comorbilidades, como la hipertensión, la dislipemia, las enfermedades cardiovasculares, el hígado graso, en fin, hay una lista bastante grande. Entonces, pueden no tenerse esas comorbilidades y solamente tener obesidad. O sea, que en ese sentido es lo que llamamos obeso sano, obeso sin comorbilidades, ¿vale? Pero la obesidad por sí se considera una enfermedad por lo que explico, porque puede aumentar el riesgo de mortalidad o, dicho de otra manera, disminuye la esperanza de vida y además afecta a la calidad de vida en sí. Claro. Que no quiere decir que en el presente sí que esté sano metabólicamente, pero en un futuro sí que aparezcan esas enfermedades que se derivan, como tú bien has comentado, ¿verdad? Eso es. Atendemos a muchos pacientes que todavía son jóvenes y que no han desarrollado esas comorbilidades. También los atendemos jóvenes y que ya las tienen, ¿vale? Porque genéticamente cada uno está predispuesto como está predispuesto. Pero hacer un tratamiento de esa obesidad en el paciente obeso sano, entre comillas, lo que conseguimos es hacer una prevención de que cuando esa persona cumpla 45, 50, 60 años, pues no haya desarrollado, tenga menos riesgo de desarrollar esas comorbilidades. Pero David, ¿por qué, por ejemplo, estamos un tiempo a dieta, una dieta saludable que nos gusta, pero nos vamos de vacaciones una semana y luego no podemos volver a ella? ¿Por qué por qué nuestro cuerpo no nos deja? Bueno, ahí es que influyen muchos factores y es muy complejo. Tú imagínate que has decidido, ahora que llega el verano voy a hacer la operación bikini y voy a hacer una dieta y ya estoy desde el mes de abril a dieta y he conseguido perder 5 o 10 kilos, con suerte, y estoy estupendo. Y resulta que me voy de vacaciones, estoy en la playa y cuando vuelvo llega lo que tú dices, vuelta al trabajo, me he deprimido, estoy cansado porque claro, en las vacaciones he trasnochado, he estado de fiesta, he hecho deporte, etcétera, lo que quieras, ¿no? Entonces ahí influyen una serie de factores. Pues precisamente ese, entre comillas, depresión de haber vuelto, uno busca de alguna manera reconfortarse y buscar qué alimentos me van a producir ese confort y esa saciedad.
Además, como uno está cansado, sobre todo cuando uno vuelve de trabajar después de todo el día operando, pues es muy fácil decir, me apetece tomarme una pizza con una cerveza y luego... Me apetece y me la merezco. También Sí, solemos hombre, pensar mucho. claro. Es que me lo he ganado. Claro. Hoy me lo he ganado. Hombre. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está cansado, está necesitado de esos nutrientes que ha gastado, ¿no? Y tiene que recomponerse. Luego, por otra parte, lo que tú dices, ¿no? El factor psicológico. Pues me lo he ganado y me lo merezco y lo voy a hacer. Hoy me lo voy a permitir. ¿Qué pasa cuando eso lo has hecho una vez? Pues que en tu organismo, digamos que crea un poco el condicionamiento operante, hace que el refuerzo positivo que ha generado en ti, haberte tomado ese alimento que te ha gustado y te ha generado una sensación placentera, tu cerebro, por vía del condicionamiento operante y también por mecanismos complejos, tiende a ir a buscar esa sensación placentera nuevamente para reconfortarse, aunque no lo necesite realmente. Totalmente. Y ese es fundamentalmente, el mecanismo es más complejo, pero ese es fundamentalmente el mecanismo por el que la mayoría de las personas pierden la dieta y vuelven a caer en la rutina de ahora me alimento pues con comida rápida, con alimentos que me resultan, como se dice, altamente palatables, es decir, que resultan sabrosos y fáciles de comer y agradables y producen todo ese reflejo placentero que rápidamente te sube la glucemia. Claro, lo tomamos como una recompensa después de todo el es. día trabajando y pues eso, nos recompensamos así y lo que estamos haciendo es perjudicarnos. Exactamente, ¿verdad? sí. Pues yo te iba a decir que nos dieras algunos tips precisamente para eso, para cuando llegamos con ganas de comer otras cosas diferentes al brócoli, por ejemplo. Sí, yo no sé por qué cuando te pasa eso no te da por comer el brócoli o comerte una ramita de apio, ¿no? Lo que te das por comerte pues los donuts o lo que te guste. Claro, sí. Bueno, hay una manera de hacerla, es complicado, eso para empezar, pero hay trucos. Pues por ejemplo, lo que ahora está muy de moda, que es el batch cooking, que es el cocinar el fin de semana y tener la comida preparada para toda la semana en la nevera. Claro. Para eso no hace falta tener, ir a hacer la compra, lógicamente, y tener una buena nevera para poder almacenar todo esto y tener todo muy bien programado. Los nutricionistas normalmente nos pueden ayudar a los pacientes a organizarse de esta manera. Y de esta manera tú tienes organizada una serie de comidas que las tienes accesibles y rápidas. Y eso te puede ayudar a escoger mejor en ese momento de depresión, en ese momento de cansancio, por no hacerme una cosa más compleja, cojo y tiro de la comida rápida. Entonces, de esa manera es mucho más fácil. Y otra manera que puedas hacer, pues intentar llevar una alimentación lo más equilibrada durante el día. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que no te pases un montón de horas sin comer. ¿no? Intenta hacer comidas picaditas de cosas sanas, pues una fruta acompañada a lo mejor de algo de proteínas y estar todo el día, llevar un equilibrio para que todo el día esté equilibrado. De esa manera no llegas con una gran avidez a ese momento de la noche y no tienes esa sensación de apetito, de como todo, con ansiedad, y es una manera de controlarlo. Luego también es muy importante tener una buena hidratación. La hidratación, beber agua, porque el agua aclara la vista, ya lo decían los abuelitos. Quiero decir, es una buena manera de controlar esa sensación de apetito y de tener esto un poco más a raya. O sea, que beber agua a lo largo del día te va a ayudar a... La hidratación es fundamental. Anda. Qué fuerte. Sí. Muchas veces se ha dicho eso, yo lo he escuchado en redes sociales, que a veces no tienes hambre, tienes sed y no lo sabes. Tu cerebro lo confunde. Tienes el estómago que necesita algo y a veces simplemente hidratándote y tomando un vaso de agua. Pero lo importante no es tomarse un vaso de agua de repente, sino que es mucho mejor mantener esa hidratación durante todo el día. Claro. Yo personalmente siempre voy con mi botella de agua, hasta la tengo en el coche. Y va a ayudar a sentirse más saciado. Claro, porque además te hace el mecanismo de que estás haciendo algo que te llevas a la boca, ¿no? Y lo que haces es pegar un sorbo de agua y como que en tu sistema en tu cerebro y tu sistema neuronal, pues como que estás haciendo algo, que te estás metiendo algo en la boca y estás tomando, ¿no? Y eso parece que no, pero ayuda también. Qué bueno. Muy interesante. David, ¿y hay algún estudio o algo que enseñe la correlación entre una mala salud mental y la obesidad? Hay muchísimos. Bueno, yo recientemente, como sabía que me ibas a preguntar esto, he buscado algunos. y los hay recientes y los hay otros más antiguos. Es decir, se correlaciona con el desarrollo de la demencia de manera precoz. Esto además se ha descrito también en animales de experimentación y, por supuesto, en humanos. Hay evidencia científica de ellos. Hay estudios de poblacionales muy, muy importantes y de cohortes. Con la aparición de depresión. O sea, tú imagínate que de repente tú tienes 50 kilos más y que no te puedes poner la ropa que te gusta y si sales con tus amigas o con tus amigos tú te sientes mal porque no llevas la ropa que te gusta, no vas a la moda, es decir, eso te crea un problema psicológico y automáticamente eso deriva en una depresión. Y además esto es un círculo vicioso porque te deprimes y como estás deprimida, pues para intentar
digamos, psicológicamente saciar esa depresión o contrarrestar esa depresión, pues te das un atracón. Claro. Y el atracón, esos alimentos que además comes, que son los que no debes comer, que hemos hablado, que producen ese efecto positivo sobre tu cerebro de placer y de tal, lo vas a volver a buscar y lo vas a volver a buscar. Y ahí entramos en un círculo vicioso que es difícil romper. Claro. Por cierto, la cirugía ayuda mucho a romper ese círculo vicioso. Luego hablaremos Luego de hablaremos Sí. de ella, claro que sí. ¿Y existe alguna causa genética también que predisponga a la obesidad? Sí, se ha visto, se ha demostrado que hasta un 70 aproximadamente por ciento la influencia de que una persona tenga obesidad es de causa genética. Pero, Jolín, 70. sí, eso está demostrado, pero no es que digas, no, es que yo tengo un gen que hace que sea obeso o que tenga obesidad. No es exactamente así. Hay algunas obesidades que se llaman monogénicas y hay obesidades que son raras, que son síndromes generalmente asociados a otros problemas, muchas veces asociados a retraso mental, que son alteraciones genéticas y que asocian obesidad. El síndrome de Down, por ejemplo, suele asociar obesidad. Y luego hay otras, pero hay obesidades que digamos que están codificadas en múltiples loci y en múltiples ubicaciones cromosómicas que pueden inducir obesidad. Por eso es fácil ver que una persona que tiene obesidad, pues sus familiares, sus hijos, sus padres También. o sus hermanos también son obesos. Evidentemente hay una influencia ambiental, es decir, porque seguramente en esa familia no hay unos buenos hábitos de alimentación, Claro. pero se ha comprobado que sí que existe ese componente genético para que esa persona sea obesa y es multifactorial, poligenética. Dentro de las técnicas o tratamientos para perder peso, uno de los más famosos o del que por lo menos ahora está más en boca de todos es el tratamiento inyectable Ozempic. ¿Nos puedes desarrollar un poquito más este...? Claro. El tratamiento farmacológico para la obesidad, cuando yo empecé a formarme en la bariátrica hace algunos años, pues como que habían fármacos, pero no estaban muy indicados. A veces incluso se decía que podían tener graves efectos secundarios. Hace relativamente poco tiempo se diseñaron unos fármacos que en realidad eran antidiabéticos, eran fármacos para tratar la diabetes tipo 2. Algunos de ellos se administran por vía oral. Y estos antidiabéticos se vio que tenían no solamente un buen efecto sobre el control de la glucemia en pacientes diabéticos tipo 2, sino que además mejoraban o producían una pérdida de peso porque digamos que mejoraban la respuesta a la insulina, mejoraban la respuesta al glucagón y sobre todo tenían un efecto anorexígeno, es decir, quitaban el apetito. Y entonces todos esos factores se vio que eran bastante potentes en estos fármacos y actualmente ya hay algunos de ellos, como el Ozempic, que tienen indicación para tratar ciertos tipos de obesidad y de sobrepeso. Y algunos incluso ahora está muy de moda la coayudancia en ciertos pacientes de utilizar Ozempic y otros antidiabéticos de este tipo para ayudar en la cirugía. Y es complicado de utilizar, la gente sabe cómo utilizarlo. ¿Puedes comentar un poco? En primer lugar, lo que hay que decir es que esto requiere un seguimiento clínico. Es decir, no vale, yo me voy a la farmacia, me compro el Ozempic, que por cierto es un poquito difícil de conseguir últimamente, y me lo pongo conforme yo piense, no porque tiene efectos, y tiene efectos secundarios que pueden ser potencialmente graves, y tiene que estar monitorizado por un profesional. ¿Vale? Eso en primer lugar. Y segundo, no es difícil de utilizar. Es una inyección en una pluma que se inicia con una dosis pequeña de 0,25, se pone una vez por semana y luego el facultativo, el especialista que te lo prescribe, debe ir monitorizando el efecto y ir subiendo la dosis conforme se vaya necesitando, a veces incluso a 1 miligramo o 2 a veces por semana. Porque tiene un efecto digamos que el organismo se acostumbra al fármaco. Claro. Y cada vez hace falta un poquito más de dosis. Y David, con este tratamiento, ¿cuántos kilos pueden llegar a perder en el tiempo que lo estén utilizando? Eso es como si me preguntan, ¿me tocará el euromillón? No lo sé. Ojalá te toque. A ver, quiero decir, esto es que no es que tú pongas el Ozempic y digas, no, es que va a perder usted 20 kilos o 10 kilos. Eso no se puede saber, depende de muchos factores, ¿vale? Depende de factores metabólicos del paciente, depende sobre todo de factores psicológicos, porque lo importante es que el paciente tenga un compromiso en adherirse a una dieta. Entonces, dependiendo de esa adhesión a la dieta y del comportamiento, cómo lo modifique el paciente, el Ozempic no es ni más ni menos que una ayuda para que el paciente se encuentre más saciado, para que mejore su metabolismo hidrocarbonado, pero no, como digo, no es un truco de magia ni un milagro que tú pones Ozempic y claro, ya vamos a la pérdida de X kilos de peso. Dependerá de todos esos factores, del ejercicio físico que haga el paciente y de cómo lo acompañe de otras medidas. Es una ayuda. ¿Pero hay algún número, se puede decir? No te lo puedo decir porque depende, ya digo, no es lo mismo para un paciente que pesa 150 kilos, no es lo mismo perder 10 kilos que para un paciente que pesa 90 kilos.
Claro. Entonces no es lo mismo. Es decir, que incluso podrías preguntarme más bien qué porcentaje de exceso de peso puede perder, pero aún así la respuesta sigue siendo la misma. No se puede decir porque dependerá del grado de implicación de cada paciente, del efecto que el fármaco provoque en ese paciente, que no es el mismo si te lo pones tú, si me lo pongo yo. Claro. Entonces es multifactorial y no se puede saber. ¿Que ayuda a perder peso? Claro, por supuesto que sí, está demostrado científicamente y por eso tiene aplicación. Pues si te parece vamos a pasar a que nos expliques el tratamiento que tú realizas cada día, que es la manga gástrica. Sí, a ver, la manga gástrica, bueno, yo te puedo empezar explicando un poco cuándo tiene la indicación y cuándo se puede realizar y cuándo es recomendable. Yo siempre explico a los pacientes que la base del tratamiento que se ofrece es un cambio en su conducta alimentaria. Muchos de estos pacientes tienen, o generalmente todos estos pacientes tienen trastornos en su conducta de alimentación, comen incorrectamente. A veces hay pacientes que son conscientes de ellos y algunos ni lo saben, ellos creen que comen lo normal. Entonces hay que explicarles, no, mira, es que tu alimentación así no es correcta, hay que comer de esta manera. Yo tengo ejemplos de pacientes, por ejemplo, el otro día atendí a una paciente que ella decía, no como demasiado. Yo estoy seguro de que había cosas que no me las contaba, porque hay pacientes que se encuentran un poco como que estás entrando en su intimidad, ¿no? Y se sienten culpables y no te lo quieren contar. Por eso es importante la evaluación psicológica siempre. Entonces esta paciente decía, no como mucho. Y ella me contaba una dieta que, bueno, la verdad es que era muy light, un café con leche por la mañana, una merlucita a la plancha para comer, luego por la noche sí que hacía un poquito de transgresión, pero esta paciente estaba continuamente tomando dulces a todas horas, porque decía que le daban, sí, a lo largo del día, porque decía que le daban hipoglucemia, si ella necesitaba, claro, entonces esa es una conducta alimentaria muy incorrecta, ella no es consciente de eso, para ella es como una cosa, no, es que como me da la hipoglucemia, yo me tomo mi chuchería y me sube, y ya con eso, pero nada, eso es una solamente, es una cosita de nada. Y ya no se da cuenta de que eso provoca una respuesta de insulina-glucagón en su organismo, que es lo que hace que su organismo procese mal los alimentos y los carbohidratos, y eso es lo que al final le lleva a la obesidad. Eso es unido al hecho de que seguramente sea algo más de todo eso. Entonces, lo que hay que explicarle muy bien a los pacientes es que hay que modificar esa conducta alimentaria y acompañarla de ejercicio físico en la medida de lo posible. Es decir, al principio es menos, porque tienen menos posibilidad de hacerlo, y luego, conforme vayan perdiendo peso, pues es un poquito más. Y luego tenemos las ayudas para conseguir ese cambio en la conducta alimentaria, es decir, en la forma de alimentarse, que puede ser el Ozempic, son los métodos endoscópicos y son la cirugía. Entonces, dependiendo de la potencia que nosotros queramos aplicar, tenemos unos métodos u otros, empezando por los farmacológicos, siguiendo por los endoscópicos y finalizando por la cirugía. Y dentro de la cirugía hay diferentes técnicas quirúrgicas, es decir, hablamos de manga gástrica porque ese es más habitual y el que más frecuentemente hacemos, pero también está el bypass en asa corta, está el SADIX, la técnica de Scopinaro, que son técnicas muy complejas para pacientes con obesidades muy severas, porque son muy potentes y también tienen sus consecuencias. Entonces, ¿cuándo indicamos una manga gástrica? Pues actualmente las indicaciones se han ampliado, porque la indicación clásica era cuando un paciente tenía un índice de masa corporal por encima de 40. Luego se amplió a pacientes con índice de masa corporal de 35 o más, si además asociaban esas comorbilidades de las que hemos hablado, la diabetes, síndrome obstructiva del sueño, hígado graso, lo que sea, ya también tenía indicación, pero recientemente se ha ampliado la indicación de manga gástrica para pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30 o más, hasta 35, en casos que ya han llevado un método, bien sea farmacológico y nutrición, o bien sea endoscópico y nutrición, balón intragástrico, método Poser que sea con nutrición, y no han conseguido perder todo el peso que les sobraba, o lo han conseguido pero han tenido una recaída, lo que llamamos una reganancia ponderal. Es decir, esos pacientes que han reganado no han reganado tan intensamente como a lo mejor en un principio tenían el peso que tenían, y estamos entre 30 y 35, en esos casos ya se indica la manga gástrica. Por lo tanto, la amplitud de indicaciones de la manga gástrica es muy grande hoy en día. Incluso si hablamos de obesidades mayores, de pacientes que tienen índices de masa corporal de 50, yo tengo pacientes operados con manga gástrica con índices de masa corporal de 60, pero no porque la manga gástrica se pretenda que sea el método definitivo. Esos pacientes se les hace una manga gástrica cuando tienen indicación de otro método más potente como un bypass, porque para hacerles un bypass tienen demasiado riesgo quirúrgico. Entonces la manga gástrica es un método más sencillo técnicamente, que tiene menos riesgos, y conseguimos que el paciente pierda un buen porcentaje de su exceso de peso, y cuando ya tiene un índice de masa corporal que ha pasado de 60 a 40, por ejemplo, entonces les hacemos un bypass, que técnicamente es más fácil y tiene menos riesgo. ¿Cómo es el procedimiento de la manga gástrica?
Pues el procedimiento, bueno, si te lo explicamos así parece muy sencillo, pero bueno, tiene sus trucos, lógicamente, para que luego funcione bien. Básicamente lo que consiste es en reducir el volumen gástrico y convertir el estómago, que tiene una forma como de bota, convertirlo en un tubo gástrico, manteniendo la parte de abajo, en el que se llama antro gástrico, una zona de reservorio, ¿vale? El reservorio tiene una longitud de 5 centímetros y el resto del tubo, del estómago, se convierte en un tubo, y lo hacemos sobre un tutor que nos dice, bueno, yo lo suelo hacer sobre un tutor, hay cirujanos que obvian lo del tutor, es recomendable utilizarlo, es una de las recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Y ese tutor lo que te permite es saber que no dejas un tubo gástrico demasiado amplio, que llevaría a una capacidad excesiva, que al final lo que redundaría es que el paciente no pierde todo el peso que debe perder o tiene reganancia al final, y que no quedan zonas demasiado estrechas, que generaría una obstrucción o una dificultad de tránsito. Claro. Eso lo hacemos con unas máquinas de autosutura que hacen el corte y la sutura, que es una sutura metálica con una especie de grapas de acero quirúrgico, que son muy seguras. Y yo personalmente después hago una sutura de refuerzo, se hace manualmente, invaginando y tapando toda esa sutura que la máquina hace. Eso te da un plus de seguridad en cuanto a el riesgo de complicaciones como la fuga de la sutura, la discencia anastomótica que se llama, o la posibilidad de sangrado. Siempre hacemos una comprobación con un medio de contraste al finalizar la cirugía, antes de sacar la cámara y de retirar todo el instrumental quirúrgico, en la que pedimos la colaboración del anestesista. Introduce por esa sonda que hemos dicho que se introduce en el estómago del paciente, viene desde la boca, y ahí introducimos un medio de contraste y dilatamos toda la plastia gástrica para ver que efectivamente todo queda bien estanco y no hay ningún punto de fuga. Me puedes preguntar, ¿y qué pasa si ves que sale ese medio de contraste? Nunca nos ha pasado. ¿No? No. Es tan segura la sutura que nunca ha pasado. Pero bueno, si alguna vez ocurriera, para eso se hace, para detectarla, y entonces te estás ahí para poder dar un punto de sutura, reforzarla y comprobar que todo eso queda bien estanco. Antes de que finalice. Claro, antes de que finalice. ¿Y es doloroso para el paciente después? A ver, el dolor es variable de unas personas a otras. Esto es como todo. Es decir, tú no vas a tener el mismo dolor que va a tener ella, que va a tener aquel, en cualquier cosa. El umbral de dolor es personal para cada uno, pero por regla general es un método quirúrgico muy poco doloroso. ¿Por qué? Porque es cirugía mínimamente invasiva, es cirugía laparoscópica, hacemos 4 incisiones de pequeño tamaño. Algunos pacientes se llevan una quinta incisión, los pacientes que tienen, por cuestiones anatómicas o porque son muy obesos, requieren una quinta puerta de entrada para una pinza de ayuda, pero lo habitual es que sean 4 puntos de incisión, y el dolor es muy moderado. Es decir, nosotros tratamos a los pacientes en el postoperatorio, cuando suben a la planta, con nolotil y paracetamol, para que te hagas una idea, que es una analgesia moderada suave. Y con eso suele ser suficiente. Pero hay pacientes que necesitan un poquito más, necesitan ya una medicación un poco más potente, a veces a base de mórficos o derivados de la morfina, pero no es lo habitual. Y el paciente generalmente a las 24 horas tiene el dolor muy controlado, y a las 48 horas generalmente no tienen dolor. Sí que suelen referir algo de molestia cuando empiezan a ingerir los líquidos, porque al principio el tubo gástrico, puesto que las está manipulando y cortando y demás, pues hay un proceso inflamatorio lógico de la cirugía, y como que todo está muy tenso y muy a tensión. Entonces, cuando ingieren, a veces notan cierta molestia, sensación como que tienen ahí una ocupación o les tira. Algunos refieren sensación como de apetito, como que es hambre pero no tienen hambre, te lo describen así. Algunos notan como una sensación de retortijón. Esos son los primeros días. El 99% de los pacientes, cuando han pasado 3 o 4 días, están perfectamente, no tienen ningún síntoma. Algunos tienen estreñimiento, Claro. pero eso suele ser por la dieta. Es una dieta líquida que ponemos antes de y después de. Tiene muy poquitos residuos y se suelen estreñir, pero bueno, ya les dejamos previsto un método de laxante para, en caso de que se sientan incómodos, lo puedan solucionar. Y doctor, ¿cuándo puede un paciente que se ha sometido a la manga gástrica incorporarse a su vida laboral, por ejemplo? Pues eso depende de a qué se dedique. Claro, lógicamente depende a qué se dedique. No es una persona que no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina con un ordenador sentado, o una persona que se dedica a trabajar pues haciendo esfuerzo, por ejemplo, que trabaja, pues no sé, albañil o vamos, que su trabajo diario requiere un esfuerzo físico, porque puede notar dolor en las heridas al principio, pero sobre todo porque tiene un riesgo aumentado de ventración o hernia cisional, es decir, que los puntos de entrada, sobre todo los que están en la línea media, existe más riesgo de que con un esfuerzo hecho precozmente esos puntos se abran y pueda haber una hernia, una discencia de la pared abdominal. Entonces, el guardar un poquito de reposo en los pacientes que hacen esfuerzo, reposo relativo, entiéndese, es para prevenir ese problema, esa posible complicación.
Un paciente que no requiere actividad o esfuerzos físicos en su labor habitual, generalmente a la semana vuelven al trabajo, la mayor parte de ellos. No depende también si son autónomos o no. Los autónomos quieren volver antes, los que no... Los autónomos vuelven en 48 horas. No es una broma, es verdad. Y luego, pues los pacientes que requieren un esfuerzo físico, pues les recomiendas mínimo 1,5 meses sin hacer esfuerzos. Hay pacientes que en su trabajo pueden tener un reacondicionamiento, es decir, que, bueno, sí, trabajan haciendo esfuerzos, pero durante un tiempo prudencial, esos mes y medio, 2 meses, se les puede poner a hacer una labor en la que no requiera esfuerzo para adaptarle un poco adaptarle su trabajo, efectivamente. Claro. Y entonces, David, un paciente que está en casa y que a lo mejor nos está viendo ahora mismo, ¿cómo puede diagnosticarse a sí mismo cuál de estos tratamientos le puede ir mejor para perder peso? ¿Cómo los podemos ayudar? Pregúntanos. A ver, hay muchas veces que hay pacientes que vienen pidiendo, no, yo vengo a que me hagan este tratamiento, pero el paciente, a ver, está claro que ellos, Internet hay mucha información. Puedes preguntar a ChatGPT, que te dice muchísima información, pero los profesionales estamos para eso. Para eso estáis vosotras, para eso estamos los cirujanos, vosotras ya le orientáis muy bien y generalmente la indicación vosotros la sabéis muy bien y ya hacéis la indicación correcta, y luego, por supuesto, nosotros estamos para confirmar todo eso desde el punto de vista médico, y lo que debe hacer es consultarnos. Vale, yo he escuchado esto, a mí me gustaría hacerme un método endoscópico y ponerme un balón. El paciente viene a la consulta vuestra y decir, vale, pero mira, el problema que tú tienes con el balón es que tienes un índice de masa corporal de 40. Si te ponemos el balón, vas a hacerte agresiones con toda la seguridad y luego vamos a encontrarnos un problema mayor en el que el estómago se te ha dilatado, etcétera, y al final no solamente no vas a conseguir perder peso, sino que vas a tener un problema de que te vamos a operar con un estómago que ya lleva un balón, que tiene una serie de cambios anatómicos que podemos comentar si queréis, y una serie de consecuencias. Entonces, lo mejor es que el paciente venga y consulte, que nos consulte y vosotras la asesoráis, que lo sabéis muy bien, y el paciente ya va con un asesoramiento de antemano, y es la manera de hacer las cosas correctamente. David, sobre lo que has dicho del balón y la manga, a veces hay pacientes que prefieren hacerse un balón aunque se les indique una manga, por motivos económicos, y nos estás diciendo que es un error, no solo porque hay una tasa de fracaso mayor si no está indicado en su caso, pero es que además, si después deciden someterse a la manga puesto que no les ha funcionado el balón, es que están en desventaja respecto a quien no se lo ha puesto. ¿Es así? Claro. ¿He entendido bien? Sí, aparte de que se han gastado dinero 2 veces, sí, aunque primero se han gastado que también es importante. Que también es importante. Sí. Lo que ocurre es que el balón gástrico es un dispositivo ocupante de espacio, es decir, el estómago tiene un volumen y tú metes una pelota, que en definitiva es el balón gástrico de silicona, que se hincha con suero y está ahí ocupando un sitio. Entonces, cuando el paciente, lógicamente esto tiene que ir acompañado de unas medidas dietéticas, ¿no? Es decir, el paciente debe de ajustar su dieta. Pero el balón está ahí ocupando un espacio y cuando entra lo que come, pues ocupa más. Entonces ese estómago tiene una serie de cambios en su anatomía, es decir, se vuelve como más grande, se vuelve un poco más... Vamos, yo también te lo explico desde el punto de vista de que he operado pacientes que han llevado balón y veo que sus estómagos son más grandes, sobre todo en la parte posterior del fundus, y más flácidos, más blanditos. Entonces anatómicamente cambia, se vuelven como... no tienen la anatomía o la forma normal de un estómago. Entonces a la hora de hacer la técnica quirúrgica nos cuesta más técnicamente, es más fácil que cometas un error a la hora de dejar una zona de angulación o de dejar un acuñamiento en el tubo gástrico que luego puede generar problemas. Y luego también hemos visto que estos pacientes en el postoperatorio tienen mucha más dificultad para reiniciar la tolerancia, tienen más náuseas y, sin ir más lejos, esta semana pasada intervine a una paciente que tenía esta situación, había llevado un balón, había perdido algo de peso, luego había tenido reganancia después de retirarlo. Y bueno, esta paciente se daba la circunstancia que tenía un estómago anormalmente grande, con la parte posterior del fundus muy redundante. Bueno, nosotros ya hemos operado muchos pacientes de estos y llevamos cuidado y salió bien la cirugía, pero esta paciente, en lugar de irse de alta a las 24 horas, estuvo 3 días hospitalizada porque no conseguía la tolerancia. Al tercer día, pues conseguimos que le iniciara la tolerancia y está tomando líquidos ahora con normalidad. Es decir, que hay ese retraso en la... el balón hace como que se distienda. Le cambia la anatomía y el funcionamiento del estómago. Se queda como todo como más flácido y cambia la anatomía. O sea, que es mejor, si no se puede esperar, antes que... Claro, a lo mejor incluso yo recomendaría utilizar un método farmacológico y introducir una dieta para ir perdiendo peso, y además eso va a servir para que el paciente
pues ya nos aseguremos de que tiene un cierto nivel de implicación, ¿no? Sí, claro, los hábitos. Y a lo mejor ese paciente que ahora no puede permitirse el balón, dentro de 6 meses o de un año ha conseguido ahorrar y ya puede, que no puede permitirse la cirugía, dentro de un año ya puede hacerlo. Y mejor así que no invertir en el balón. Y luego... Ahora, hay pacientes con sobrepeso y que son disciplinados, esos pacientes sí que pueden ser candidatos al balón, claro que sí. Sí, pero hablamos de pacientes a los cuales se les indica la manga y por precio deciden... Yo les recomendaría que esperasen, que intentar manejarlos a lo mejor con fármacos, con Ozempic y con dieta, y esperar un poquito, que ahorren y que se vea una opción de financiación. En fin, ahí hay diferentes... Sí, ya se van educando en los buenos hábitos. Claro. Y qué interesante. Pues hasta aquí hemos llegado. Sí, terminamos el episodio de hoy. Bueno, David, pues esperamos que haya oyentes o gente que nos esté viendo, que seguro que sí, que se haya inspirado al escucharte y se haya motivado para decidir dar un cambio y combatir esa obesidad de una vez por todas. Sí. Pues yo encantado de participar y bueno, a los oyentes animarlos a que se traten y decirles que la obesidad no es únicamente una cuestión estética, lo hemos hablado aquí, es una cuestión de salud. De salud. Cuando uno invierte en hacerse un tratamiento para perder peso y tratar la obesidad, está tratando como un plan de ahorros para tratarse y asegurarse de que en un futuro no va a tener otros problemas de salud que además son muy graves, que parece que se menosprecian, pero son muy graves y que generan un problema serio al paciente y mortalidad, como hemos dicho aquí. Así que pues adelante, ojalá no lo den el penséis. paso. Los animamos. Muy bien. Pues hasta la próxima. Adiós.